Hola, bienvenidos a una nueva clase de danza del vientre o danza oriental. Hoy vamos a hacer un nuevo paso que se llama maya. Vamos a hacer primero a una dirección y las siguientes clases iremos avanzando un poquito sobre él. Vamos a también a calentar y a estirar. Muy bien, empezamos. Primero y voy con el otro. 1, 2, 3, 4. Y cambio hacia adentro. Y ahora subo a las puntitas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. doble. شكله مش موضوع بسيط في غدر وفي حوارات ده انا بسهر بالساعات كل ده بيحصل حاسس ان كده ابتدي y empezamos. ابقى رومانسي. Muy bien, empezamos hoy con un nuevo paso que se llama maya. Tenemos dos direcciones, es muy parecido al 8 que tenemos de cadera. Si os acordáis, el 8, este infinito, dibujábamos un infinito, bien a una dirección o bien a la otra, pero lo dibujábamos en el suelo. El maya, en vez de dibujarlo ese infinito en el suelo, lo vamos a dibujar de manera vertical, es decir, si tuviésemos un espejo, una pared, donde quisiésemos, pero vamos a dibujarlo en esta dirección o bien en la contraria, ¿vale? Siempre de manera vertical, ya no en el suelo, pero la figura es exactamente la misma.
Para hacerlo, vamos a empezar primero a calentar un poquito con los pasos que vamos a usar. Primero, vamos a intentar recoger cadera hacia las costillas como si fuese un golpe arriba. 1, 2, 3, 4. Si os dais cuenta, el talón está subido. 1, 2, 3, 4. 1, 2 y la cadera no sale, no es hacia afuera, es hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Lo mismo con la otra. Arriba. 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Además, golpe abajo de cadera, que si os acordáis, ahora vamos a hacerlo con las rodillas dobladas. Al suelo, 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 suelo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a usar también un péndulo. 1, 2. No vamos a usar estos pasos en concreto que se vean justo este paso, sino que vamos a intentar utilizar los movimientos para hacer el malla. Y además de esto, si os acordáis, en la clase anterior habíamos hecho una barquita de pelvis, que iba la pelvis delante, atrás, como un balanceo. Pues vamos a usar esta barquita, en vez de delante y atrás, a un lado y al otro, a un lado, al otro. No es golpe arriba, ¿vale? El golpe arriba es seco, un golpe seco. La barquita es cambiar el peso de una cadera a la otra, de una cadera a la otra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si os fijáis, rodillas todo el rato dobladas. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Qué va a pasar? Por lo general vais a intentar sacar pelvis para hacer esto, porque resulta mucho más cómodo. Además, siempre que doblamos demasiado las rodillas, acabamos echando el culo hacia afuera. Entonces tenemos que intentar bajar y mantener la pelvis más o menos recogida. ¿Sí? Entonces ahora, propiamente el malla. Vamos a hacer el malla hacia abajo. Por lo tanto, para que el malla baje, primero tengo que subir la cadera. Para subir la cadera vamos a usar talón, ¿vale? Puntita, y vamos a intentar recoger. Primero vamos a hacerlo solo de un lado. De este lado, arriba, ¿vale? Y tengo la cadera recogida. Ahora, ¿qué voy a buscar hacer? Sacar la cadera como si fuese un péndulo, pero con ella por arriba. Mientras que intento apoyar otra vez el talón. Lo voy a hacer de lado, subo, recojo, voy fuera, bajando. ¿Qué pasa? Cuando bajamos, claro, la cadera está descolocada. ¿Qué vamos a hacer ahora? La barquita, ¿sí? Para recogerla otra vez al sitio. Daros cuenta que solo estamos haciendo este lado. No quiere decir que el otro lado no se mueva. El otro lado siempre va a estar recepcionando el movimiento. Entonces, vuelvo otra vez. Pelvis en el sitio. Subo cadera, voy hacia afuera, bajo rodilla y recojo. Importante que no pase esto. Que baje de golpe y después intente doblar la rodilla o que no la dobléis. Yo voy fuera, pero esta rodilla tiene que estar preparada para recepcionar la bajada de la cadera. Otra vez, arriba, voy lado, bajo, arriba, fuera, doblo, arriba, fuera, doblo, arriba, fuera, doblo. Si os dais cuenta, el recoger es como si acabase con un golpe abajo, pero el peso está en la otra. Otra vez, voy arriba, saco cadera, bajo rodilla, apoyo talón y recojo. Y de aquí, que la cadera ya vuelve a estar otra vez en su sitio, vuelvo, subo, voy fuera, doblo y recojo. Otra vez. Eso sí, intentamos no balancearnos de arriba, tronco en el sitio,
pelvis, espalda recta, son un montón de cosas, ya lo sé, pero intentamos ir controlando todas esas cosillas. Es normal que a veces veáis que vuestra parte de arriba se menea por un lado para el otro, que los brazos no tienen mucho sentido, ¿vale? Y que a veces vamos un poco, eso, a trompicones, como nos pasaba con el camello en la clase anterior. Entonces, es normal, tenemos que acostumbrar al cuerpo a hacer este movimiento. Vuelvo otra vez, golpe arriba, salgo, doblo, arriba, salgo, doblo. Si os dais cuenta es como si quisieses hacer un círculo con la cadera. 1, 2 y 1, 2 y recojo, salgo, recojo y salgo. 1, 2, 3, 4. Lo voy a hacer de lado, arriba, abajo y arriba, abajo, arriba, abajo y 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Siempre piernas dobladas. Aunque yo suba el talón, la pierna sigue doblada. Y es importante que no saltéis ningún paso. Si vosotros en vez de primero subir vais directamente afuera, ¿qué va a pasar? Que os vais a comer un trozo de ese movimiento y lo vais a hacer más pequeño. Entonces primero subo y salgo, subo y salgo. ¿Sí? Lo mismo del otro lado. Subo, voy fuera, doblo, recojo, subo, fuera, doblo, recojo. Y 1, 2, vuelvo, arriba, salgo, doblo, dentro, subo, fuera, doblo, y 1, 2, y 1, 2, y subo, voy fuera, y otro circulito, hacia abajo, 1, 2 y 1, 2. Si tenéis algún espejo en el que os podáis mirar, ¿vale? Un reflejo de cualquier mueble, ventana, tenéis que buscar estar todo el rato rectos, que no pase esto. Estar inclinada. Espalda recta y aquí lo hago. Y si solo doy hecho esto, solo eso, es mejor este movimiento pequeño que esto, que descontrolar el resto del cuerpo, por intentar hacerlo un poquito más grande, cuando realmente el pequeñito es el que está bien hecho. Entonces ahora voy a hacer los dos a la vez. Primero un lado y enlazo con el otro. Acordaros que la figura que queremos hacer es un infinito y va a ser en esta dirección, ¿vale? Hacia abajo. 1, 2, 1, 2. Subo, bajo. Eso es lo que tenemos que intentar si lo quisiésemos dibujar con la cadera. Vamos a empezar por un lado, subiendo. Cuando baje y haga la barquita, en vez de ir a este lado en línea recta, vamos a intentar recoger para que nuestro talón contrario suba y salga. Recojo y ya va la otra. Entonces, subo, voy fuera, recojo pierna y de aquí sube la contraria. 1, 2 y 1. Siempre con las rodillas dobladas. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Todo el rato dibujo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Es infinito. 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Relajamos. Y otra vez intentamos. Subo, voy por fuera, doblo y al recoger impulso la otra hacia arriba y bajo, recojo e impulso la otra. 1, 2, 3, 4. Fijaros de lado, los pies nunca suben a la vez. No hay un momento en el que están los dos en punta. Va uno, el otro. Uno, el otro. Uno, el otro. Uno cambia la postura por el otro.
¿sí? Ahora relajamos y vamos a hacer con un poquito de música este paso y una pequeña secuencia. Muy bien, empezamos. Malla hacia abajo solo de un lado. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Intentar siempre que las rodillas y el tobillo apunten hacia adelante, que no hagan el movimiento que debería de estar haciendo la cadera, ¿sí? Todo el rato, rodilla y tobillo hacia adelante y a la altura de la propia cadera. Voy otra vez, subo, bajo. Solo un lado. Cambio al otro. Subo, voy por fuera y recojo. Me voy a poner de espaldas por si os ayuda. Otra vez, lado derecho. Y cambio, subo, voy fuera y recojo. Intentamos ahora los dos a la vez. Coloco pelvis y voy. Un lado, bajo y voy el otro. Intentar dibujar ese infinito. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 todo el rato. Un poquito más rápido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vuelvo al frente y otra vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Relajo. Muy bien, vamos a hacer ahora una pequeña secuencia. Entonces ya os lo explico con la música porque lo intentamos enlazar ya con el ritmo. Nos vamos a colocar de ladito. ¿Sí? Ya sea de un lado o del otro, como prefiráis. Yo me voy a colocar de este. Y vamos a hacer 2 golpes abajo y uno arriba. 1, 2, subo. Otra vez. Hago pequeño, grande, arriba de todo. Otra vez, voy. Otra vez. 1, 2 y. 1, 2 y. ¿Sí? 1, 2, subo. 1, 2, 1, 2. Entonces, en vez de mantener las manos aquí, vamos a intentar cambiar un poquito. Esta mano de abajo va a quedar como estaba y esta la vamos a intentar subir. De aquí buscamos subirla y ponerla más o menos encima de la cabeza. No es esto y esto. Es más tirada, sigue estando un poquito doblado, ¿vale? Y me mantengo ahí. Cuidado con no, una, enchepar y la otra, recoger brazos. Estirado, me coloco y cadera sería 1, 2 y 1, 2 y. ¿Sí? Otra vez. 1, 2 y 1, 2 y. Relajo. Y seguimos un poquito. Vamos a hacer 2 veces esto. 1, 2 y 1, 2, sí. Y ahora voy a pisar y a juntar. Doy un paso al frente primero con la que tengo en punta y después junto. El brazo que está arriba va a bajar otra vez a posición normal. Otra vez. Estoy aquí y hacemos 1, 2, sí. 1, 2, sí, piso, me quedo. Si podemos, hacemos cuando voy hacia adelante, shimmy de pecho y si no normal. 1, 2, subo.
subo, 1, 2, subo, piso, shimmy. ¿Sí? Y si no, piso y junto normal. Otra vez, lento, voy. 1, 2, subo, 1, 2, subo, piso, shimmy. Una vez que hago el shimmy, vamos a hacer 2 mallas. 1, 2, 3, 4. 2 mallas quieren decir 2 ochos enteros. Entonces, para yo hacer el 8 necesito ir primero a un lado y luego al otro. Eso sería un malla. Por lo tanto, si quiero hacer 2, tengo que hacer 2 de cada lado. ¿Sí? Entonces, estoy aquí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, piso, shimmy, 1, 2, 3, 4. Otra vez. Voy. 1, 2, subo. 1, 2, subo, piso, shimmy lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si os es muy rápido de la otra manera, lo podéis hacer así, lentito. Otra vez, voy. 7, voy. Y 1, 2, subo. 1, 2, subo. Piso, shimmy. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al acabar el malla, vamos a hacer 2 camellos, como los de la clase anterior. Uno normal y otro reverso. Entonces, acabamos mallas. 1, 2, 3, 4, los 4. Voy. Pecho delante, culeta atrás y subo. Y acabaríamos. Vamos allá, una vez todo lento. Voy. 1, 2, subo. Y piso, shimmy. 1, 2, 3. 2 tiempos por cada malla, de cada lado. Voy. 1, 2, suelto. 1, 2, suelto. Otra vez. Lento. 1, 2, subo. 1, 2, subo. Piso, shimmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Suelto y subo. Muy bien, un poquito más rápido. 7 y 1, 2, sí. 1, 2, sí. Piso, shimmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otra vez, última. 7 y 1, 2, sí. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ahora vamos a estirar un poquito y acabamos la clase. Abrimos piernas, bajamos de todo, cabeza al medio, respiro. Intentamos abrir un poquito más, cabeza aún más al medio, agarro atrás. Voy a un lado. Cambio. Vuelvo. Doblo y balanceo. Paro, subo muy despacio. Voy a un lado. Cambio. Al otro. Vuelvo, junto piernas, una atrás, estiro gemelo. Estiro la de delante, bajo hacia él hasta donde pueda. Vuelvo a doblar, junto pierna y subo despacio. La otra.
Aguanto. Intento apoyar el talón de atrás. Estiro y bajo. Doblo, junto las dos, subo despacio. Subo, agarro atrás y llevo hacia adelante y vuelvo. Otra vez. Ahora entrelazo dedos, miro el ombligo, intento estirar una pierna, luego la otra. Subo, hombros atrás y me dejo caer. Y cambio delante. Suelto, hago un circulito con el pecho. Cambio. Suelto. Muñecas al otro. Giro a un lado, miro hacia la axila y tiro hacia ella. Subo, cambio. Subo y giro. Cambio. Cojo aire. Suelto. Otra vez. Y... Muy bien. Nos vemos en la siguiente clase.